Buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, unos minutitos más que se conecten más de sus compañeros. Iniciamos. Profe, buenos días. Buenos días. ¿Puedo hablar con usted al final de la clase? Por favor. Claro. Sí. Gracias. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta rápida? Sí, adelante. Es que acabo de volver a descargar Visual en la compu y ¿se acuerda cómo era para ponerlo oscuro, como el tema oscuro? Sí, tienes. A ver, déjame buscar un screenshot de las opciones. Espérate, igual tengo el Visual Studio en esta compu, pero como es Mac, solo tienes Sharper. Creo que es igual. A ver, un momentito. Que se abra. Gracias, profe. Bueno, lo va a tener lugar diferente. Hay que buscar la sección de preferencias. Windows, Windows Visual Studio. Exactamente, debería estar. Según mi memoria, deberías de encontrarlo en File. Checa si en File te aparece la opción de preferencias, si no va a estar en Tools. Sí, es File. Perdón, es Tools, opciones. Y ahí mismo te va a abrir una ventana del lado izquierdo. Ya solo es buscar el que dice Environment. Bueno, ¿lo tienes en español o en inglés? En español. Lo que dice, no sé si lo traduzca literalmente, ambiente de desarrollo o entorno, ya me acordé, es entorno. Busca la pestaña de entorno
Ajá. Y en el primero debes de encontrar entre las opciones el tema de interfaz. Si le das Ya, clic ahí, listo. Sí se ajá, pudo. perfecto. Muchas gracias, profe. Ah, ok. Pues bueno, no he alcanzado a llegar a mi hogar, así que todavía no estoy en mi compu, así que seguiré usando el otro, pero sí tuve oportunidad de revisar ya sus actividades y ups, estoy terminando, no quiero terminar. Ya está. Y hay dos puntos que, bueno, más bien hay algo de los arreglos que ocupo nomás recordarles para que vi que se repitió el problema. Mm, ah, ah, ah. Para compartir pantalla. Ah, la cosa. Ok, déjate paso el Discord. Realmente es donde se me hace más cómodo, porque es más fácil en caso de que no te pueda resolver a base de... Ahí está. Ah, ahí está. ¿Quieren ver mi pantalla? Sí, Ok, nomás una nota. Ahorita dejo esto todo comentado. Y sobre quiero hablar sobre los arreglos. Un pequeño detalle que por ahí se repitió el error. Nosotros, cuando trabajamos con arreglos, le podemos definir un tamaño. Por ejemplo, si digo que quiero el tamaño de un arreglo de 10. ¿Ok? Bueno, vamos a hacerlo más chiquito, de 5. Eso significa que tengo 5 ints, puedo mencionar hasta 5 ints en la variable arreglos. Pero en programación se empieza a contar desde 0. Entonces, existe arreglos en la posición 0, existe arreglos posición 1
existe arreglo posición 2, existe arreglo posición 3 y existe arreglo posición 4. Si cuento, son 5 espacios. Son los únicos que me pertenecen. Pero hay que tener mucho cuidado de poner arreglos posición 5. Aunque yo tenga 5 espacios, no existe la posición 5. En los arreglos no existe el espacio, bueno, no es espacio, la posición size. Porque aquí a lo mejor queda un poco más claro de ver, pero algunos en sus actividades tenían que declaraban un tamaño, le pedían al usuario que escribiera el tamaño, le pedían al usuario el tamaño del arreglo y luego ya declaraban su arreglo del Profe, pero tamaño. esto era de la tarea. Sí, Ah, ok. ya lo revisé y vi que este error se repetía unas 3 o 4 veces. Ah, ¿teníamos que usar arreglos o era como opcional? De las clases no, hablo de las primeras tareas. Ah, ya me acordé. Ya. Ah, ok, gracias. ¿Okay? Entonces, aunque yo, por ejemplo, aquí como usuario a lo mejor le escribo 5 también, sigue cumpliendo la misma regla. Yo aquí a lo mejor le digo que quiero declarar un arreglo de tamaño 5, pero hay que tener cuidado de poner, por ejemplo, que en la posición de A, en mi arreglo A, en la posición tamaño, igualarlo a algo, porque esa posición no existe dentro del arreglo. Y algo que tiene C++ es que no te va a decir que está mal esto. Te lo va a compilar sin ningún problema, generalmente. Por ahí hay uno que otro compilador sí se da cuenta, pero de manera normal, en C++ no te va a decir ningún problema. Y hay que tener cuidado porque lo único que va a hacer es utilizar la variable que se encuentra en esa posición. Y podrías estar modificando otra variable. Es un poco difícil decir cuál variable sería modificado porque en la primera clase mencionamos que cuando nosotros declaramos variables, el sistema operativo es el que se encarga de asignarle qué espacio va a utilizar. Nosotros no podemos tener control sobre eso específicamente. Solo decimos, oye, necesito una variable de un tipo int, solo necesito uno, y que lo voy a llamar A. En este espacio vas a usar tú. Entonces, no nos va a marcar error esto en C++, sin embargo estamos modificando algo que no nos pertenece directamente. Algo que ya no es de mi variable, en este caso de mi variable arreglos, o de mi variable A. Por ahí muchos utilizaron, cuando usaban una función, por ejemplo, si quiero hacer una función de imprimir, ponían que recibían el arreglo, y para saber, y bueno, y lo que estaban haciendo era algo más o menos así. Recibían el arreglo y estaban imprimiendo hasta que donde encontraran que la posición de I fuera diferente a -1. Y lo que estaban haciendo era que en la posición del tamaño que no nos pertenece, le ponían el -1, entonces ya solo llamaban a imprimir.
Hay que tener mucho cuidado de que podemos estar alterando otra variable. Y por lo tanto, podríamos estar modificando otra variable que no nos pertenece y para pura suerte podría sí estar siendo usados por nuestro programa. O, por ejemplo, a lo mejor tengo una variable b que le igualo a 10, pero para pura suerte coincide con este espacio. Entonces este while quedaría en el infinito. Porque ya no encontraría un lugar donde sea igual a -1. Entonces, aunque yo diga que tiene 5, no existe la posición del tamaño. Si es 5, no existe la posición 5. Siempre es, el máximo siempre es el tamaño menos 1. Ese es el último elemento. El último elemento siempre es tamaño menos 1. Siempre. Entonces, en el caso de C++, no hay problema, no se preocupen. Si nosotros queremos trabajar con un arreglo, pónganle que reciba el tamaño de ese arreglo. No hay problema con eso. Así ustedes, con un simple for, pueden controlar que lo haga desde 0 hasta el tamaño que ustedes mismos están mandando como parámetro. Es lo más fácil en caso de C++. Literal, estar pidiendo para podérselo mandar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Va a generar que el programa funcione algo raro. El problema es que no sabemos a qué variable vamos a modificar. Eso sí va a ser un poco aleatorio. Entonces, el resultado pues, puede ser diferente. Que nos podría llevar a que ejecute el programa, parece que funciona bien, ejecute el programa de nuevo, crashea, ejecute el programa, a lo mejor entra en un ciclo infinito, ejecute el programa, a lo mejor no crashea, no entra en un ciclo infinito, pero hay una variable que no tiene sentido. Podemos decir que a lo mejor la vida del personaje de la nada se vuelve -100. Y es ¿por qué? Porque una variable, un arreglo, está trabajando en una posición que no te pertenece y termina modificándolo. Y es muy difícil de traquear porque básicamente tienes que ir función por función, línea por línea, buscando pues, en dónde te estás pasando. Pero es uno de donde puedes buscar si en un lugar si dices tamaño 5, pues que no estés trabajando en esa posición. No existe en tu arreglo. ¿Ok? Ahí sí ya se lo sabían, nomás para el recordatorio. Y si no, si dijeron, ups, yo hice eso en mi trabajo, pues justamente lo menciono. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con ese aspecto. Y un segundo error, bueno, no es un error, nomás como nota. En programación, eviten, por ejemplo, yo tengo una variable de tamaño. Hay que evitar las señas. En código, no usar ñ. Por ejemplo, aquí yo estoy declarando una variable llamada tamaño con literal la letra ñ. La letra ñ básicamente no es como parte del margen de tipo de letras que podemos usar en variables. Bueno, en código. Con código me refiero a variables, funciones y clases. Porque como realmente solo podemos trabajar en lo que es declaración de nombres y eso, con lo que está en la tabla AXI. Y en la tabla AXI no existe la ñ. Entonces hay que tener cuidado porque puede ocasionar que no compile, nada más, en algunas máquinas. Por ahí vi que algunos sí me mandaron literal la palabra tamaño. La letra ñ ahí adentro. Tengan cuidado. La ñ no es como parte del abecedario
Sí pueden usarlo en comentarios. Aquí yo no tengo ningún problema en ponerlo en comentario porque el comentario es ignorado al momento de ejecutarse. Pero sin embargo, de declararse, la ñ puede causar efectos interesantes. Pero casi siempre solo marcaría un error con el nombre de la variable o de la función. Y se arregla simplemente quitando la ñ. Entonces, igual para que no tengan problemas cuando estén en otros lenguajes, les recomiendo que la ñ no la usen. Sería lo más sano, porque en algunos a lo mejor sí lo pueden usar, en otros no. En C++, por ejemplo, en algunos compiladores sí te dejan, otros no. Entonces, mejor acostúmbrense a no usar ñ dentro de las variables, funciones o clases. Y bueno, y también estructuras. Que pues son los hermanos de las clases. Va, profe. ¿Va? Y de la tarea, bueno, ayer descargué las tareas que estaban hasta las, ¿qué será? Como la 1 de la tarde, entonces hasta ahí he revisado, pero nomás ahora sí, dudas específicas de la tarea. La tercera tarea que quedó el lunes era, si imagináramos que ya estuviéramos programando Mario Bros. Y vamos a crear una clase base para todos nuestros enemigos, qué funciones y variables le pondremos a la clase enemigo. Aquí realmente no había como una respuesta correcta, solo es como practicar a tratar de pensar qué tipo de cosas puedo ponerle a una clase padre, qué cosas no. Entonces, de esa tarea, si nos imaginamos, entonces tengo la clase enemigo. Algunas cosas podrían estar privadas, algunas cosas podrían estar públicas. En el caso de Mario, tenemos que regresarnos al juego de Mario. Estoy hablando, mencioné el clásico, entonces estoy hablando de este. Por ejemplo, de nivel 1, este. Si no lo han jugado, mejor jueguelo. Los voy a espolear que el siguiente semestre, si yo les doy Unity, me van a tener que recrear este juego. No todos los niveles, solo un nivel, pero lo van a tener que recrear, entonces vayan jugándolo, si no lo han jugado. Ok. Entonces, los enemigos tienen algo que son, cada vez que matan, bueno, Mario los mata, nos da un puntaje. Entonces, algo que podrían tener dentro de sus parámetros es qué puntaje dan al matar, o al morir, perdón. Puntaje que dan a matar. A mí sí me ocurriría. Luego, todos los enemigos pueden llegar a matar a Mario. Entonces, posiblemente podrían tener la función de matar Mario. También casi todos los enemigos tienen la función de morir. Es decir, cuando pues Mario los aplasta. La mayoría de los enemigos se mueven. Entonces, podríamos decir, a lo mejor ni siquiera la función de mover. En los casos de los enemigos que no se muevan, simplemente la función podría estar vacía. Acá vamos a ver cómo nos sirve esto. Algo que bueno, básicamente todos los enemigos tienen. Por ejemplo, los bombas se mueven, pueden matar a Mario, se pueden morir. Cuando se mueren le dan un puntaje a Mario. Por ahí, aquí tengo algunos pusieron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, Ángel puso HP. Con HP te refieres que tienen vida, pero en el Mario 1 no tienen realmente vida, o sea, mueren o están vivos. ¿O qué querías manejar con HP? ¿No sé si está Ángel? Sí, sí, ya.
Pues es que hay unos enemigos que cuando los pisas encima, como que tienen más de una fase, como los Koopas, que Mm, cuando los pisas pasan a la siguiente fase, que es como su caracol. O también los jefes que los tienes que pisar 3 veces. ok, ok. Entonces, lo que podríamos llamarlo, por ejemplo, ese sería más un enum, podríamos llamarlo estado. Enum o un Ok. unint también funciona. Habíamos mencionado que un enum solo es un int, pero pues, más bien le llamaríamos estado, estado, y pues imaginaríamos que tenemos un enum que se llama estado. Estado, ya no sé escribir. Imaginemos, y ya pues podríamos, como tú dices, posiblemente sería vivo, caparazón, muerto. ¿Ok? Y atacar, ¿te refieres como por ejemplo las tortugas que lanzan martillos Sí, sí, era eso. y las plantas? Sí, sí, Okay. sí. Entonces, como por ejemplo, pues ahí hay enemigos que sí suelen atacar de alguna manera. Podemos crear la función atacar. En caso de los que no lo hacen, pues simplemente no haría nada esa función. Ok. Axel, tú agregaste unas funciones que sean Mario y Luigi. Esas funciones, ¿qué pensaste que podrían hacer? ¿O por qué una función para Mario y una función para Luigi? Bueno, creé las funciones de Mario y Luigi porque dije, pues Mario salta y Luigi muere. Simplemente así, nada más. Ok. En ese caso, por ejemplo, pensando en ese juego, nunca, o sea, hay un Mario, hay un Luigi, pero nunca juegan al mismo tiempo, siempre es el personaje. Entonces, en este caso, no ocupas funciones como específicas para ellos, porque en sí interactúan con el personaje que está activo, entonces o lo pueden matar o pueden morir por él o atacar, pero no hay nada en específico por ellos. Entonces, en este caso, Luigi y Mario sí estaban un poco, pues, de más. Y, bueno, este de Martínez sobre su tarea. Leonardo Medellín. Tú fuiste uno de los que se enseñó. No me recuerdo. Pusiste que la clase enemigo tendría daño dado, damage given. ¿Por qué un daño dado? Es que hay un Mario, el All Stars, donde vienen Ajá. enemigos que, por ejemplo, si traes la florecita, habían enemigos que de un golpe te bajaban hasta hacerte chiquito. Y hay otros que de un golpe pues te quitan la florecita nomás. Bueno. Es por eso. Ok, Que hay ok, enemigos ok. que hacían como más daño que otros. Ya. En el clásico no lo hay, pero si estaríamos creando un Mario así, pues sí, ahí podríamos agregar. Entonces, damage. Pues damage level. Y ven, ¿qué es esto? Creo que suena muy explícito. Ok, ok. Entonces, no sé si alguien tenga otra idea de variables o funciones que de manera un poco universal todos necesitarían. Pensando en la tortuga, pues bueno, puede cambiar de estado. Tenemos Yo para les manejar puse estado. también textura, por ejemplo. Path Oh, hacia la textura. Tienen en este caso, generalmente una pues bueno, función de render. en este caso, pues bueno, tendríamos a lo mejor una clase sprite, pues se maneja de cargar la imagen, imprimirla, todo el show, pero pues necesitaría saber a qué imagen apuntar, ese es un buen punto. Y como tú dices, pues en algún punto se tiene que dibujar, ¿no? Un punto ahí. Ese, pues creo que todos los enemigos, sí, ese sí, de plano todos lo tienen. Creo que no hay ningún enemigo que sea un fantasma bastante. Puede ser también como el tamaño, ¿no? O por ejemplo, en tema de los bus, cuando ya ve que hace una ruedita a veces, el tamaño de la rueda. ¿Cuál? ¿Rueda? De los bus, como la cantidad de que aparece en círculo.
O el movimiento de los bus cuando estás volteando hacia él o si no. Ah, ya. Ahí yo creo que ya lo separaríamos en la clase directa. Y aparte no hay fantasmas en este. No, en este creo que lo dejaría fuera. Pero sí. Ok. Entonces, algo así, creo que podría quedar una buena clase de enemigo, pensando que lo usaríamos para recrear todos los enemigos. Igual voy a dejarles ejercicios así, que en sí no existe una respuesta correcta, pero sí como ir practicando cómo pensar que puedo ponerle a una clase padre para que de los demás. Sí, muy bien. Se los voy a poner en el chat de cómo quedó entonces nuestra clase enemigo de Mario. Le voy a contar. Maestro, ahí puede utilizar Markdown. ¿Puedes utilizar qué? Markdown. Markdown. ¿A qué te refieres con Markdown? Es un lenguaje para anotación. Generalmente se utiliza en sistemas de control de versiones y programación como GitLab o GitHub. Tienes, por Ya. ejemplo, la sintaxis resaltada del lenguaje que estés utilizando. Aquí dentro de los editores, generalmente no. Eso es ya más de los programas. Según yo, Discord no es compatible con eso. Si es a lo que te refieres, para que se vea bonito. Sí. No, creo que no Intento. tiene eso. Bueno, se los puse en el chat. De ahí los otros dos creo que no hubo problemas. Todos lo entendieron bien. Bueno, esto pausa y dejen regreso a acá abajo. En la otra actividad, bueno, igual hago rápidamente. Sí, pues nuestra clase rectángulo, es así, no hubo problema, pusieron sus privadas, pusieron pues las dos variables para como base y altura, y pusieron sus funciones públicas. Algunos usaron el constructor para poner las variables, algunos solo pusieron una función que era como dar valores, y la función pues imprimir área y rectángulo. O sea, creo que si no hubo ahí imprimir. Maestro, bueno, usted dice que dejó de revisar hasta la 1, ¿verdad? Bueno, yo se lo envié después de eso. No sé si llegó. Ahorita te digo. Gracias. Sí, rapidito. Entonces aquí definíamos qué es lo que hacía, que pues básicamente solo designábamos variables. Y ya pues también tendríamos nuestras funciones, por ejemplo, del área. Recuerden que cuando definen qué hace la función en una clase, hay que ponerle nombre de la clase, dos puntos, el nombre de la función. Y aquí calcular el área y igual el perímetro. Ese creo que nadie tuvo problemas. Lo ponemos en privado si evitamos que alguien externo a la misma clase le modifique. Y las funciones, pues, área y perímetro son públicas para poder llamarse desde el main. Y del
del de Pokémon, por ahí les pedí que pusieran algunas variables. Por ejemplo, si tengo un string que es el nombre y tengo un int que es la vida, con set y get significa crear tu función para asignar la vida una función para asignar nombre, o algunos, creo que la mayoría, hizo una función que solo era como un set global y pues pedían todas las variables. Cuando quieren crear un set que reciba todo, puede ser el mismo constructor, por ejemplo. Si quieren. Podría ser así una función que se llamara set, por ejemplo. O pueden hacer su constructor, que básicamente es el mismo. También es una alternativa. Puede tener los dos o uno. Dependiendo cómo se utilice. Y hacer una función para regresar la vida y otra función para el nombre. Haz que esos getters son del tipo de dato de la variable. ¿Sí? Ah, ya. Tienes que... No, aquí se me fue la cinta. Ajá. Y ya, pues es crear una función. A lo mejor muy enfadoso, pero esto, recordemos que el crearle una función para asignarle el valor a una variable privada y crear una función para obtener el valor de una variable privada son setters y getters. A esto es lo que me refería con setters. Estos serían nuestros getters y los de acá arriba serían nuestros setters. Vamos a separar. ¿Sí? Entonces, igual, a ustedes les pedí un montón de variables más, pero era hacer una función por cada uno, a lo mejor tener una para poder asignar todos de golpe y crear una para recibir cada variable. ¿Sí? Setters y getters. Eso es enfadoso, pero es parte de. Le da un cierto nivel de protección a sus variables. ¿Sí? Entonces, esa era la tarea. No sé si hasta ahí ha surgido alguna duda. Pues bueno, justo lo que mencionas de crear el setter y el getter para cada variable. Ujú. Pues yo no, yo nomás hice para que imprimiera todos, o sea, para que agarrara todos. Un set global. Ujú. Ok. Le puse set dato más que nada, o sea, de todos. Ah, sí. Los nombres de las variables pueden diferir un poco, ¿no? A algunos les gusta usar guiones bajos. Algunos pues sí le ponen set, otros le ponen asignar, otros les llaman inicializar. No se preocupen. Pero Ok. con que la función me dé a entender pues qué hace, ¿no? No más crear una función que se llama S. Y ahí sí el S es como, por solo leerlo no estoy seguro qué hace. Va, profe. ¿Ah? Y bueno, nada más creo que eso era todo lo que quedó de... Ah, bueno. Nomás pausa rápida para Martín. Vi que te metiste mucho con lo que es sintaxis de C++ 11 y 14 y utilizaste las variables auto. Nada más
Ahí nada más quiero hacer un hincapié de ten cuidado de abusar de la variable auto. Solo usa la variable auto cuando queda muy explícitamente qué es lo que va a regresar tu variable, porque vi que usabas mucho que el tipo de variable que se regresaba era auto. Si vas a Sí. utilizar la palabra auto, procura que el nombre de la función te dé una idea de qué va a regresar. Por ejemplo, a lo mejor get HP podría suponer que es o un int o es un flotante, pero evita ponerle como, no sé, get info. Pues get info, ¿qué me va a regresar? ¿Un string? ¿Una estructura? Sí, maestro. De hecho, ahí solamente utilicé auto en 3 situaciones y era para definir funciones anónimas con expresiones lambda. Si Ajá, no sí hubiera lo hecho noté. eso, sería con punteros a funciones y la sintaxis, pues es el tipo de dato, entre paréntesis, puntero al nombre que quiero definirle y entre paréntesis lo que va a recibir como argumento. Y si eso tiene punteros, la sintaxis iba a ser muy ilegible, vaya. Entonces, yo también estoy de acuerdo con usted, yo no utilizo auto para otros tipos de datos, solamente lo utilizo para funciones anónimas de expresiones lambda. Ok. Igual podrías crear por la función aparte, no hay problema que no esté adentro de la misma función, pero sí, nomás quería hacer hincapié porque luego se enamoran del auto y todo es auto, y hay veces que no queda explícito qué tipo de variables vas a terminar usando. Sí, gracias. Ok. Entonces, con eso, regresamos a donde nos habíamos quedado. Bueno, nos habíamos quedado en que yo aquí tenía una clase padre que tenía una función llamada hola, tenía variables A y B. El hola solo decía hola desde el padre y la variable, pues, mi primer valor de la A. Y teníamos ya una clase hijo que le daba las propiedades de padre. Con heredar las propiedades nos referimos que ya tiene las variables y las funciones que el mismo padre. Entonces, aunque aquí la clase hijo no explícitamente tenga indicado que tiene variables, por heredar las propiedades de padre ya tiene la variable A y tiene la variable B adentro de él. También tiene la función hola, que lo podemos comprobar acá. Acá yo declaro una variable del punto H, le puedo asignar valores a sus variables y puedo llamar la función hola, que aunque él no lo tenga, sí lo tiene por su padre. Y también, aunque el padre, el hijo directamente tiene declarado la función imprimir, también puede tener, recibe funciones del padre, pero aparte yo puedo agregar más funciones. Entonces, por ahí, regresando al ejercicio de Mario, cuando hablábamos del caso del fantasma, que ya sí tiene un comportamiento que no coincide mucho con los demás, aquí es donde podríamos agregarle esas variables y a lo mejor funciones extras que necesitaría el fantasma. ¿Profe? Que ya no coincide, como no tiene tanto parecido con otros personajes. Aquí es como, el padre tiene como lo básico, pero aparte por los hijos le puedes agregar extras, ya sea variables o funciones. ¿Sí? Ahora. Y nomás como nota, pues vimos la sección protegida. La protegida, pues son variables que podemos alterar desde los hijos también. Profe, Ajá. lo de NDIF y eso no se tiene que poner porque no estamos usando puntos H, ¿verdad? Así es. Por Ok. ahorita. Ok. Ya la siguiente clase que ya esté en mi compu, sí. Ahí está por cuestiones de interfaz. Vamos a dejarlo así. Ok. Entonces, aquí, mi clase padre, voy a dejar solo la función hola.
Hola desde padre. Y vamos aquí a alterar. Ajá. Ok. Entonces, ya vimos lo que es herencia, lo que es obtener las funciones y variables del padre. Y con esto, ahora nos vamos a meter al terreno con algo que se le llama polimorfismo. Polimorfismo es cuando, ok, mi clase hijo hereda las funciones y variables del padre. En este caso, tengo la función hola, que lo único que hace es imprimir hola desde padre. Por lo tanto, mi función hijo ya lo tiene. Pero con polimorfismo, yo puedo ser que aunque ya exista padre, perdón, hola en padre, yo puedo declarar de nuevo la función hola en el hijo. Es decir, aunque ya exista explícitamente la función, yo puedo decirle que el hijo también la tiene. Puedo decirle que quiero que haga otra cosa, porque ahorita dice hola desde padre, pero sin embargo yo quiero que haga otra cosa. Entonces, cuando quiero que recicle el nombre de la función y los parámetros, pero que haga otra cosa, perdón, no alcancé a mutear el micrófono. Salud. Salud. Cuando quiero hacer eso, es polimorfismo. Y para lograr polimorfismo vamos a hacer algo interesante. Ahí. Le voy a agregar la palabra virtual a la función hola del padre. Virtual void hola. Cuando veamos una función que tiene la palabra virtual, significa que esta es una función que está pensada para el polimorfismo. Es decir, que los hijos tengan esta función, pero sin embargo el hijo pueda decir qué es lo que va a hacer con él. Y acá, en el hijo, yo ya puedo poner el hola. Igual, podemos usar la palabra override, de que voy a sobreescribir lo que hace hola. Entonces, virtual, override, y con eso acá voy a decir la función hijo, perdón, de la clase hijo, la función hola, va a imprimir hola desde hijo. Y en el main, lo que voy a hacer es, voy a declarar una variable del tipo hijo y vamos a llamar hola. Vamos a ejecutar. Y hice algo mal. O escribí mal. Override. A ver, déjenme buscarlo. Ah, cierto. Ah, cierto. Aquí ya me metí. No, no lo supo. En otro lenguaje sí lo pondremos. Pues. Es que lo Ups, de acá. write va después de los paréntesis. Ahí está. En C++,
Se puede omitir el override, de hecho, aquí me regañó. En otros lenguajes sí va a fuerza, tienes que ponerlo explícitamente. Pero en este caso no. Es más común encontrarlo sin el override. Pero así se le llama a esta función. Esta función está haciendo un sobrescrito de lo que hace el hola original del padre. Observar que dice el padre, pues dice hola desde el padre, el hijo dice hola desde el hijo. Y yo aquí declaro mi variable del tipo hijo y llamo a la función hola. Y nos dice hola desde el hijo. Si yo comento esto, es decir, nunca lo sobrescribo, no hay ningún problema y simplemente pues hace lo que el padre decía. Entonces, ¿esto para qué nos puede servir? Es sobrescribir qué es lo que hace el normal. Esa es la utilidad, por ejemplo, la clase que hicimos de Mario. La clase le pusimos cosas como mover, y aunque cada enemigo a lo mejor tiene un movimiento diferente, hay muchos que se parecen, pero por ejemplo, una planta y un gomba se mueven diferente. Entonces, podemos sobrescribir exactamente cómo se van a mover según a la necesidad de nuestra función. A lo mejor, como casi todos los enemigos tienen el comportamiento de caminar hacia la izquierda, y si chocan con algo, giran a la derecha, a lo mejor la clase padre puede tener ese movimiento. Pero para la clase de la planta, a lo mejor sí sobrescribimos, porque no se mueve de izquierda a derecha. Él sube hacia arriba unos píxeles y después se vuelve a bajar. Y así está, básicamente. Entonces, como en esa clase, en la planta yo podría sobrescribir la de mover y hacerle los ajustes para que tenga un comportamiento un poco diferente. Entonces puedo sobrescribir lo que hacen las funciones. Profe, yo tengo una duda, o sea, no tanto como del tema, pero algo así. Por ejemplo, en Unreal se utilizan como funciones tipo en C# de Unity, o se utilizan como más así clases como tal. Como funciones. Como la que estamos viendo. En Unity O también sea, están clases. no, o sea, me También son refiero clases. a tipo fixed update y todo ese pedo. O sea, que son funciones que se utilizan como para hacer que funcionen las cosas. Ambos usan lo mismo. Usan una clase padre, en el caso de Unity, por ejemplo, es MonoBehavior, en Unreal no sé cómo se llama el padre, pero ya tiene función, entonces, si no lo sobrescribes, todo bien, no hace nada, pero puedes sobrescribir funciones específicas que cuando se llaman desde el padre, pues ya hacen la acción especial. Unreal pues también tiene algunas funciones predefinidas que tú puedes sobrescribir y decir, en mi caso quiero que hagas esto diferente. Ah, ok, gracias. Que pues suele ser como el de dibujar, puede ser el de, los más populares, pues el update, el start, que es cuando pues, se inicializa, cuando hay eventos de colisión, por ejemplo. Solo son funciones y ya pues, si, si el original, si pasa con el original, pues nomás no lo defines y si no, pues sobrescribes. Justamente esto. Va. Muchas gracias, profe. ¿Eh? Entonces, yo puedo sobrescribir qué es lo que originalmente hace la función del padre. En este caso, pues estamos sobrescribiendo qué imprime, si padre o hijo. Ahora, con esto hay un comportamiento interesante aquí. ¿Sí? Entonces, sabemos que podemos sobrescribir qué es lo que hace, ¿no? Pero, ahora viene algo interesante. Yo puedo declarar una variable del tipo P, bueno, del tipo padre, voy a decir que P, y por ejemplo puedo decirle que sea igual a un nuevo padre.
Y de padre puedo llamar hola. Voy a poner acá abajito mi delete para quitar foquitas. ¿Por qué delete? Porque acá usé new, entonces hay que usar delete. Entonces yo puedo declarar una variable de tipo padre que le iguala a un nuevo padre y puedo llamar su función, pues, hola, ¿no? Desde ahí todo va a funcionar de manera normal. ¿Qué hice mal? Error. Tipo name padre. Ese padre. Padre. ¿Qué escribí mal? ¿Qué me comí? Padre, apuntador. P es igual a neo padre. No lo guardé. Ah, sí. Creo que lo había guardado antes de terminar de escribir. Desde aquí todo funciona normal, ¿no? Hola, padre. Pero cuando trabajo yo con apuntadores de un tipo padre, es decir, el padre que sé que esa clase es como la padre para variar, puede apuntar a una variable que herede de él. Por ejemplo, aquí tengo padre es igual a new hijo. Observen esto, estoy declarando una variable del tipo padre, pero lo estoy igualando a un hijo. Y voy a llamar la función hola. Como hijo hereda las propiedades de padre, yo puedo hacer que un apuntador del tipo padre apunte a este hijo. Y puedo llamar su función hola. Hola desde hijo. Imprimiendo, o sea, me está haciendo lo que define. Definí que va a ser diferente en el caso del hijo. Ahora, pero con esto yo puedo entonces hacer que, aunque yo tenga varias clases que heredan de la clase padre, en el caso de Mario, así yo puedo hacer una clase enemigo y puede apuntar a un gomba, puede apuntar a una tortuga, puede apuntar a una planta, puede apuntar a, ¿qué más enemigos hay? Un fantasma. Puede ser que declarar una variable del tipo pues, enemigo y apunte a todos los tipos que heredan de él. Pero solo puedo llamar a las funciones y variables que fueron predefinidas desde la clase padre. Si yo acá en el hijo agrego otra función como imprimir, void hijo imprimir, esto es imprimir. Aquí voy a hacer una pausita. Vamos a hacer que solo voy a hacer una variable del tipo hijo punto imprimir. Tiene que quitar el tienes razón. Ahí está. Está funcionando normal, ¿no? Tengo mi variable del tipo hijo y puedo llamar la función imprimir. Y aquí está. Esto es imprimir. Todo bien. Pero regresando acá. Entonces yo otra vez tengo una variable de tipo padre apuntador
que apunta a un hijo, puedo llamar hola, pero sin embargo, si intento llamar imprimir, voy a recibir un error. No existe el miembro. Recordemos que cuando nos diga que no existe el miembro, puede ser que la variable esté mal escrita o, en este caso, para padre. En padre nunca definimos que existía la función imprimir. Solo tiene la función hola. Pero imprimir es algo exclusivo de la clase hijo. Por lo tanto, aunque yo tenga aquí mi apuntador tipo padre, no puede llamar a la función imprimir porque no le pertenece a los originales del padre. Hola sí puede, no hay problema con hola, porque viene desde padre. Aquí lo tenemos. Pero sin embargo, imprimir es nuevo dentro de hijo. Entonces no puedo llamar a él. Por eso, todas las variables y funciones que yo creo que son necesarias, que van a necesitar todos los hijos, se definen desde el padre, para que yo pueda tener una variable del tipo padre y pueda llamar todas las funciones de manera normal. Entonces así, yo puedo llamar, ok, tengo una clase del tipo enemigo que apunta a un gomba, le digo mover y hace lo que el mover necesita hacer con el gomba. Puedo tener una clase enemigo que apunta a una planta y hacer que cuando yo llame mover de la planta, pues hace lo que él tiene sobrescrito, que es pues la planta sube y baja, que es diferente a los demás. Pero sin embargo, puedo seguir utilizando mi función mover. Entonces, todo lo que sea base, lo define el padre. Pero sin embargo, pues sí puedo. Si yo ya estoy sobrescribiendo en el hijo que hace hola, en el hola sí puedo llamar imprimir. Entonces, en el caso de a lo mejor del fantasma, que a lo mejor ese tiene un comportamiento, necesitaría más variables para estar controlando estados. No importa que yo llame a lo mejor solo a su función mover, pero ya dentro de su mover pues puede llamar todas las variables nuevas que solo existen en fantasma, por ejemplo. Para que yo le ejecutar. Ahora que escribí mal. Ah, sí. Como que si luego guardo y compilo, se marca error. Hola desde hijo y esto es imprimir. Entonces estoy llamando imprimir dentro de la sobrescritura de la función hola. Y como para mí clase hijo, si existe imprimir, sí lo puedo llamar sin ningún problema. Ahí sí. Profe, Ajá. ¿se pueden hacer más de una sola escritura, o sea, sobreescritura? Bueno, ahorita estamos viendo que desde la función void hijo, hola, también ya está haciendo, ya está llamando a imprimir. Ajá. Entonces sí se puede hacer como más de una sobreescritura. ¿Con más de una escritura te refieres a que cada clase tenga lo que hace? Sí, que pues en hijo ya contempló también en imprimir, Sí. la función de Sí, imprimir. yo puedo llamar inclusive variables que no existieran en padre. Por ejemplo, aquí puedo declarar A, un int normal. Desde acá, si yo intento modificar, me va a decir A no existe en padre. Error, miembro llamado A no existe en padre. Pero sin embargo, desde hola, no me marcaría ese error.
Ok, gracias. Entonces, poniendo aquí un poco el contexto de Unity, por ejemplo, Unity tiene una clase que le llama MonoBehavior. Y tiene muchas funciones virtuales. Tiene el start, tiene el update, tiene onDestroy, que se llama cuando se va a destruir el objeto. Y así tiene varias. Y ya tú cuando quieres crear un script que se va a mover dentro de Unity, por ejemplo Mario, siempre hereda del MonoBehavior. Y ya pues, si tú dices, pues Mario necesita todo en cada cuadro, pues estar checando si se está presionando la tecla y todo eso, pues eso iría dentro. Y aquí va la lógica de Mario. Si no necesito el start y el onDestroy, pues nomás no los pongo, no hay problema. Ya vimos que puedo ponerlo o no. Y si lo pongo, pues ya estoy sobreescribiendo lo que era. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Qué le sirve esto a Unity? Pues a Unity le sirve para que internamente solo tenga un super arreglo de tipo MonoBehavior. Es decir, si tengo 10 scripts, solo tiene un... y puede estar manejando los estados. Bueno, ahí sería un poco más dinámico. Obviamente, pues va creciendo y descreciendo según las cosas que están en juego. Pero así se le daría más fácil ya solo estar llamando update, por ejemplo, o el start. Sí, o sea, sucede algo. Hubo unos objetos que chocaron, entonces les voy a llamar colisiones. Estos dos objetos se eliminaron, voy a llamar su función onDestroy. Si lo tienes descrito, pues va a hacer lo que tenga que hacer, que a lo mejor pues, sube puntos o suena un sonido. Y si no hace nada, pues simplemente se va a llamar el del padre, que pues no hace nada. Y todo es con su vida. Entonces así es más fácil para cuando tienes tu engine, solo haces un for a lo largo de todos los que heredan de, pues, en este caso, MonoBehavior en Unity. Y es más fácil. Entonces, si yo sobreescribo una función, si yo creo una variable del tipo apuntador, es muy importante que sea apuntador, y apunta a algo que hereda de él, puedo llamar funciones y variables que hayan sido declarados desde padre. Pero pues dentro de él yo ya puedo llamar cosas nuevas. Y a esto se le conoce como polimorfismo, cuando creas funciones que se sobrescriben en hijos. Y también aquí otro término. Hay veces que les pueden decir, necesitamos una clase abstracta. Una clase abstracta es cuando básicamente no va a ser mucho, por ejemplo, creo que MonoBehavior. El MonoBehavior es una clase abstracta.
Es una clase abstracta que básicamente va a tener un montón de funciones virtuales. Posiblemente MonoBehavior por sí solo no va a hacer nada. O sea, todos van a tener que no hacer nada. Pero sin embargo está preparado para ser heredado. Y que ya las herencias son las que definen qué es lo que hacen a sus funciones. Entonces, en Unity, la clase MonoBehavior es una clase abstracta. Igual se los anoto. Clase abstracta es cuando creas una clase que muy posiblemente, bueno, que va a tener muchas variables virtual y por defecto es muy posible que no hagan nada. Entonces, el estar definiendo, el poder sobreescribir las funciones se les llama polimorfismo. Eso es como una propiedad, es algo que permite hacer las clases permiten hacer polimorfismo. Y cuando tú creas una clase que va a tener un montón de funciones virtuales para que los hijos lo utilicen, estás hablando de una clase abstracta. Entonces van de la mano, pero no significan lo mismo. Vamos. Clase polimorfismo es cuando una clase hijo de otro, bueno, una clase hijo, sobrescribe que hace una función que hereda de su padre. Igual se los voy a anotar. Igual anótenselo para que se lo aprendan. Son dos términos que se tienen que aprender muy bien. Principalmente clase abstracta. Es un poco más común de repente que llegan y te digan, necesitamos una clase abstracta para botones, por ejemplo. Una clase abstracta para botones, por ejemplo, pues sería, pues a ver, un botón que tiene un dibujo, posiblemente puede tener un texto, pero lo interesante aquí es que eventos que podrían suceder. Puede ser un clic, doble clic, un drag and drop, un right click. Son como posiblemente acciones que podrían llegar a suceder para que pues, si yo declaro botones puedan llevarlo a cabo. Pero la clase padre pues solo está preparada para llamar esas funciones. O por ejemplo la tarea, ya entonces con esto, la tarea que les dejé del Gomba, pudimos haber dicho crear una clase abstracta de un enemigo para el juego de Mario Bros. Podríamos ya haber cambiado, podemos cambiar la pregunta así. Crear una clase abstracta de un enemigo de Mario Bros. Voy a comentar esto para que no me esté regañando. Maestro, Ajá. ahí nada más faltaría que una clase abstracta en C++ específicamente tiene que tener al menos un método que sea virtualmente puro. Y ahí, por ejemplo, esa clase no era abstracta. Para que fuera abstracta tendría que tener una de sus definiciones igualada a 0. Un poco más explícito. En la línea 62 o en la 63 o en la 64 debió haber sido virtual, el tipo de retorno, el nombre, paréntesis, igual a 0. Eso en C++ quiere decir que es una función virtualmente pura.
Eso quiere decir que no tiene ya. la definición y eso Sí, es lo sí, que sí. hace que sea una clase abstracta. O si nada más son métodos virtuales, es una clase normal. Bueno, yo lo hablaba un poco más en términos general en todos los lenguajes. No específicamente en C++, pero sí en C++, pues sí. Con eso te ahorras el tener que poner poner eso nos ahorra el tener que decir, pues no hace nada, pero aún así tengo que hacer esto sin él. Poner los que no hacen absolutamente nada. Hay lenguajes que no lo permiten, por ejemplo. A fuerzas tienes que hacer esto. Algunos. Pero sí, con eso nos lo estamos ahorrando. Que ahí no es que lo reciba en 0, literalmente es igual a 0. Ya. Ajá. Tienes toda la razón. Sí, es como una sintaxis peculiar de C++. Sí. En algunos lenguajes sí te obliga a hacer esto. Pero entendiendo a qué se refiere, todos felices. Entonces regresamos acá. Y ya nada más como último detalle, antes de terminar. Aquí, por ejemplo, yo llamo a la función hola, como el hijo tiene sobrescrito que hace hola, pues hace la acción, pero hay veces que a lo mejor necesito que también haga lo que el padre ya tenía definido. Entonces, en el caso de C++ es el nombre de la clase padre, 2 puntos, 2 puntos, y la función que quiero llamar. Quiero llamar la función hola original del padre. Hola desde hijo, esto es imprimir, hola desde el padre. Estoy ejecutando lo que la función original hacía. En muchos lenguajes va a ser más común que vean base.hola. Da lo mismo, está llamando lo que hace la función del padre. En otros lenguajes lo van a encontrar así. Base, la palabra literal base. Sin importar el nombre del padre, siempre se llama base, punto, y ya el nombre de la función. Entonces, hay veces que pues, requerimos que hagan algo que entonces si lo llegan, así se hace. ¿Sí? Le dejo para que puedan copiar esto. Necesitan que le sube, le baje. Me dicen. Y ahí te les dejo un ejercicio. ¿Le podría subir un poquito? Claro. Ahí. Ahí está, desde el padre. Va, gracias.
Ahora, ¿cree que le puedo bajar? Claro. Gracias. Ahí está. Eso es todo el código. Profe, ¿podría subirle a la parte de la clase hijo, porfa? Ahí está. Ahí. Sí, gracias. Ya le puedo bajar si quiere. Gracias. ¿Ya todo lo tienen? ¿O alguien necesita que le sube, baje? ¿O falta escribir?
Ok, supongo que ya todos terminaron. El chat. Super no es de Java. A menos que ya sea nuevo en las últimas versiones de más. Si yo sí, pero no. Al menos Super sí está pero en Java. Nada más que ahí Super. super tendría que ser definido. Bueno, es que super es una práctica, es un estilo de programación que No. podemos agregar a C++. O sea, si te refieres a hacer el declararlo, El type def, pues sí. sí, es una Ajá. forma, pues. No. No. Pero yo me refiero de manera como ahorita normal. Como lo que ya permite el lenguaje hasta donde permite. Ok. Ok. Entonces. Vamos a cambiarlo. Okay. Como actividad vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear 3 clases que va a ser Gomba. Vamos a imaginar que estamos creando el primer Mario. Gomba, tortuga y planta. ¿Okay? Van a heredar, los 3 van a heredar de una clase llamada enemigo. Déjenles pongo entre comillas simples para hacer explícitos que el nombre de la clase. ¿Okay? La clase enemigo tiene tiene una función virtual llamada imprimir. Y desde el main, vamos a crear un arreglo de 5 enemigos. Ahorita lo vamos a hacer fijo, no lo vamos a hacer dinámico. De 5 enemigos. Y vamos a pedirle al usuario que desea agregar. 1 para el Gomba, 2 para tortuga, 3 para planta. Entonces el flujo es como, ¿qué quieres agregar? Entonces me pregunta, ¿qué quieres agregar? Escribe 1 para Gomba, 2 para tortuga. Entonces yo pongo Gomba, tortuga, planta, Gomba, tortuga. Y vamos a imprimir todo lo que está en el arreglo. Usando la función imprimir. ¿Podemos Entonces, poner los nombres en inglés? ¿sí? Entonces, si yo escribí esto como usuario, 1, 2, 2, 3, 1, 2, espérate, 1, 2, 3, 4, escribí más. Entonces, la consola va a poner Gomba, bueno, soy un Gomba, soy una tortuga, soy una tortuga, soy una planta, soy un Gomba. Y, pues,
en cada clase, por lo tanto, en cada clase fijo hay que sobreescribir que hace imprimir para que diga quién es. ¿Alguna duda? ¿La clase de enemigo va a ser abstracta? No. Entonces tiene que, bueno, igual lo pongo. La clase enemigo debe de tener una acción para imprimir por default, podríamos decir. Es decir, por si acaso no lo llegara a suscribir uno de los tipos. Profe, ¿cree que le pueda bajar? Pero bueno, es que esto es como mi nota personal. Más que nada para anotar que cómo usted lo describió lo de abstracto y polimorfismo. Mm, Ah, sí, ¿Eso? este mero. Ok. Igual que acá a quedar junto con el ejercicio para que quede ahí juntitos. Gracias. Vamos a aplastar aquí un poquito las cosas. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Maestro, esto ya sería la práctica 7. Así es.
Igual si no tienen dudas, se pueden retirar. ¿Es para el lunes, profe? Así es. Va. ¿Eso también se lo Ya. mandamos, profe? ¿Mande? Cuando acabemos esto, también se lo mandamos en su página, ¿verdad? Sí, todos los ejercicios hay que subirlos a mi página. Aunque no los terminen, súbanme como lo intentaron para saber en qué se atoraron. Igual, si hay dudas o algo, me pueden dejar ahí notas. Funciona, pero no Va, entiendo súper. por qué esta línea funciona. O casi lo logro, pero esta parte no lo pude resolver, ¿sí? Igual pueden dejarme ahí notas. Ah, gracias, Ya sea, profe. aunque los resolvieron y todo, pero hay una parte que no les quedó clara, anótenmelo. O si no les funcionó, pero sí, están que nomás es una parte, igual, ahí pongan anotación. ¿Sí? Va, súper Tengan, bien. Pues gracias, profe. tengan bonitos Gracias, maestro. fin de semana, Sale, nos vemos profe. el lunes. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Es pro. Adiós. Profe, ya puedo hablar con usted, aprovechando de que ya nadie va. Ajá. Lo que pasa es que esta semana mi abuelo se puso mal y me la pasé en el hospital y después de ahí en el trabajo. Entonces quería preguntarle si para el lunes podría entregarle las dos actividades, la que dejó de tarea para hoy, porque no Ah, sí, tuve oportunidad de hacerla. Sí, sí, sí. y la que está dejando ahorita. Sí, igual, o sea, por mí, igual, o sea, qué bueno que me dices, puedes subirla nomás, pues, igual, si quieres hasta el viernes, ahí te acomodas. Porque sé que, pues, supongo que traes efecto dominó con todas las materias. Sí, más o menos, porque Entonces, sí. por es- mí lo puedes subir, pues, el viernes, si quieres. Muchas gracias, profe. ¿Ah? No, Porque nada más quería hablar con sí usted sé que porque luego uno intenta reponerse, pero luego termina haciendo ese efecto dominó y se pone a y pesar. se Pues. afectan todas las materias. Sí, de hecho, en Ajá, matemáticas también exactamente. estoy atrasadas. Entonces, Ajá, sí, por mí puedes entregarme después. Y me vas subiendo como puedes. O sea, si nomás llevas el 4 y 5, subes el 4 y 5 y ya a lo mejor el miércoles subes el 6, ¿sí? Ahí vas ok. subiendo como puedes. Va, que va. Muchas gracias, profe. Ay, ¿Va? disculpe la molestia. No, no hay problema. Gracias por decirme. No, de qué, gracias a usted. Gracias. Hasta luego. Mm.